¿Qué significa la voluntad de Dios? Hermanos y hermanas, damas y caballeros, vamos a ver el tema sobre la voluntad de Dios. Seguramente no hay persona en la tierra capaz de responder con exactitud a tan importante pregunta. La mente humana es muy limitada en relación con la mente de Dios. La mente de Dios es eterna e infinita, razón suficiente para no alcanzar a comprender los propósitos celestiales en toda su magnitud. Como decía el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Salmos 139, versículo 6. Ahora bien, hermanos y hermanas, cabe señalar que el estudio de la voluntad de Dios mantiene un lazo estrecho con el término predestinación. Esta palabra proviene del vocablo, griego proorizo, que según la concordancia griega, esto significa predeterminar, señalar con antelación. Aparece también en varias ocasiones en el Nuevo Testamento y su enseñanza se halla impresa en toda la Biblia. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Queridos amigos, damas y caballeros, acerca de Cristo y su sacrificio habla el apóstol Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:20. Igualmente la humanidad entera está sometida a un predestino, pues Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, según Hechos 17, versículo 26. Ahora bien, también el cristiano ha sido predestinado por previo conocimiento de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Romanos 8, versículo 29. Inclusive, las buenas obras están preparadas con anterioridad, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Los pueden consultar en su tiempo libre. Si tienen también la Biblia en la mano, lo pueden leer. Efesios 2, 10. De tal manera podemos decir que Dios lo ha predestinado todo. El pasado, presente y futuro. Contiene un destino prefijado por el Creador, que está preordenado en los llamados decretos divinos. La aseveración bíblica resulta definitiva porque lo determinado se cumplirá, según Daniel capítulo 11, versículo 6. Por otro lado, queridos amigos, damas y caballeros, Dios aplica lo que sucederá en el tiempo y en la historia bajo lo que llamamos hoy providencia, derivado del término provide, que significa ver con antelación, pues aún no está en la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes, dijo el salmista en Salmo 139, 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, dijo el salmista, y aquí, oh Jehová, tú la sabes. Todavía el salmista no tenía la palabra en su boca, pero Dios ya la sabe. Dios sabe lo que va a acontecer, pero también lo determina bajo su infinita sabiduría, contemplando su voluntad en la historia como un todo, sin atender a un pasado o futuro incierto. Por eso podemos afirmar que la providencia divina es la práctica de su voluntad predestinada en la vida del ser humano, teniendo presente todos los sucesos históricos que van a ocurrir, así como los detalles personales o circunstanciales.
sociales, sean estos grandes o pequeños, recordemos la petición a Dios que hace el siervo de Abraham en la búsqueda de esposa para Isaac. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo del Señor. Génesis 24, versículo 44. Hermanos y hermanas, la doctrina de la providencia divina diciendo Dios el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Ahora bien, por la santa y la sabia providencia de Dios, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Aunque con respecto a la presencia y decreto de Dios, quien es la primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas, secundaria, sea necesaria, libre o contingentemente. Para el gran diseñador, ningún acontecimiento ocurre por accidente. La vida no es producto del azar, ni el universo camina desprovisto de rumbo o de destino. La providencia anula la casualidad y no hay nada que escape al conocimiento divino, ya que Dios mantiene el control absoluto de todas las cosas. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. Dijo el salmista en Salmo 103, versículo 19. A saber, su gobierno se ejecuta bajo el plan que ha diseñado previamente, según las causas primarias. Esto es, sus decretos incondicionales y su buena voluntad original, añadiendo las causas secundarias que asimismo incluyen las acciones del ser humano en propia decisión y las consecuencias del pecado. La Biblia, hermanos y hermanas, contiene innumerables enseñanzas acerca de la providencia y soberanía de Dios. Los discípulos en Pentecostés así lo entendieron, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, según Hechos 4:28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ciertamente podríamos considerar la voluntad de Dios en sus diferentes variantes. Soberana, la voluntad de Dios es eterna, la voluntad de Dios es universal, la voluntad de Dios es histórica, la voluntad de Dios es nacional, la voluntad de Dios es grupal, la voluntad de Dios es individual, la voluntad de Dios es absoluta, la voluntad de Dios es condicional, la voluntad de Dios es permisiva, la voluntad de Dios es soberana y demás implicaciones prácticas. Por ello aceptamos que su estudio contempla muchas y variadas perspectivas. Entendemos que la voluntad de Dios es predestinada, pero a la vez tiene presente la libertad moral del individuo. En todo es perfecta, pero en su elaboración incluye la imperfección del pecado, ya que Dios, conociendo de antemano la rebelión humana, incluyó el pecado y sus consecuencias para planificar su proyecto en la eternidad. Por un lado,
queridos amigos, la voluntad de Dios es incondicional, pero por otro lado también establece condiciones. Es verdad que permanece inmutable, pero en su planificación no pasó por alto las decisiones humanas. En cualquier caso, todas las particularidades mencionadas se complementan con las demás a fin de planificar los llamados decretos de Dios, porque incluso los aspectos permisivos fueron perfectamente ensamblados en sus planes internos. Todo queda, vamos a decir, supeditado a la finalidad última, que es su propia glorificación personal. Así lo afirma el teólogo holandés, me acuerdo, Belkoff. Dios hace que todo trabaje en la naturaleza y que se mueva en la dirección de su predeterminado fin. No es otro el mensaje de la Escritura, ya que Dios es creador y director de la obra, el que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Efesios 1. Pese a que, queridos hermanos, damas y caballeros, recuerden que la voluntad divina de Dios, pese a que el soberano actúa según su soberanía y decreta bajo sus sabios e infinitos consejos, observamos además que la voluntad divina de Dios es inmutable, absoluta. Bendiciones, hermanos, y que Dios, el Dios Todopoderoso, les guarde, les guíe, y que el amor del Señor nunca le desampare. Bendiciones. No se les olvide de suscribirse al canal, de compartir nuestros videos, y que el Señor, el que vivió siempre, que vive y que vivirá eternamente,